vamos a hablar con alguien directamente desde allá de Colombia para que nos relate y nos cuente la situación. Le damos la bienvenida a un querido amigo de Ciudad U, Omar Rincón, periodista, allí escritor, que está siempre presente con nosotros. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Un saludo a Córdoba y que esté todo mejor por allá. Y la verdad que un poco mejor que la que están pasando ustedes, sí, Omar. Y queremos que nos cuentes un poquito el origen de esta rabia social. Escribiste esta palabra, estas dos palabras, rabia social en Colombia, que es como una novedad porque nos habían vendido un mundo muy feliz, el mundo happy mundo de Colombia, de sus políticos, de sus medios, pero parece que no de la gente. Y no, yo creo que la rabia viene desde hace rato, comienza con el acuerdo de paz que nos planteó cambiar totalmente el destino de Colombia y que los políticos han traicionado. Entonces, desde el 2016 para acá ha comenzado a haber muchas manifestaciones. Hubo la manifestación del 2019, una semana de paro y de disputas y, como siempre, militarización de la protesta, de crear una comisión de diálogo. Es un fracaso que no promete nada, sino que es para desestimular la protesta, pero no hacer nada de parte del gobierno. Viene la pandemia, el presidente amorosamente se amarra a la pandemia y al virus y a la final no es autoritario y no produce absolutamente nada. Y ahora pues hubo un elemento pretexto que fue una reforma tributaria que realmente no fue que la gente la leyera o que supieran, pero que pues era como poco sensible con los ciudadanos y eso juntó todos los sentidos de la sociedad. No es una marcha, es una protesta de los sindicatos, ni de los partidos de izquierda, ni de momentos terroristas, no. Es una cosa ciudadana y el Estado reacciona con una virulencia alucinante. Van más de 50 muertos, más de 1.000 desaparecidos, más cantidad de heridos. Y esta violencia lo que ha hecho es juntar, o sea, que en este momento la protesta se mantiene porque esa violencia se volvió el símbolo de la protesta en Colombia. La violencia policial, militar y del gobierno y su incompetencia para huir se volvió en parte del motivo por el cual luchar. Entonces la rabia social está básicamente movilizada por jóvenes, desde jóvenes chetos, mis estudiantes, hasta jóvenes populares de todo el país. Es transclase social y es una cantidad de gente que está en bronca porque no están bien las cosas y no se ve un mínimo sentido de dignidad de escuchar. El presidente llevamos 10 días o 12 días de paro y nunca ha pedido disculpas, nunca ha sido capaz de reconocer la violencia policial, nunca ha sido capaz de decirle a la policía comporten como ciudadanos. No, entonces creo que esa bronca es lo que tiene incendiado el país, la gasolina policial. Hay esa gasolina policial a la que, Omar, a la que haces referencia, está también inculcada y está también vista en las calles, como los jóvenes, como las personas manifestantes están también en desacuerdo con todas las medidas de las fuerzas o las medidas policiales. Y también se ven las repercusiones de las personas, la cantidad de personas muertas y la cantidad de personas desaparecidas. ¿Cuál es el análisis general de la sociedad o de los que están allí en Colombia viviendo este día a día? Pues hay las dos. Colombia es un país muy de derecha. O sea, yo digo siempre, ustedes me han escuchado ese apunte que yo en Colombia me siento de izquierda y llego a Argentina y parezco de derecha. O sea, Colombia es un país re de derecha que históricamente ha eliminado el disenso. La abolición militar ha sido desde el año 1914 para adelante la forma de resolver los conflictos. Entonces, pues todo el statu quo, los medios, la derecha, el gobierno, los políticos en general están a favor de una represión militar y que en esta cosa chao. Porque en el fondo los que mueren son pobres los que mueren, entonces pues no es tampoco tan grave la cosa. Ahora están agrediendo a los indígenas. Entonces, de ese lado hay ese elemento. Del lado del sector juvenil, académico, enejero, internacional, que dice que hay que parar la matanza. Lo primero que todo el mundo dice, hay un acuerdo mundial que acabe la matanza, pero el gobierno dice que no, que es una lucha contra el terrorismo, otra de las únicas figuras que saben, el único libreto. Y yo creo que ahí es donde está equivocado el gobierno y los políticos y los medios, que no es la misma narrativa que cambió. Los que están luchando o protestando son jóvenes ambientalistas, feministas, pro derechos humanos, pro un mejor
manejo del ecosistema, de contaminación del mundo. O sea, están luchando por cosas muy, educación pública, cosas concretas, y lo ven, lo siguen mirando como si fueran guerrilleros, terroristas que atentan contra la bondad del Estado. Entonces creo que hay una, mientras el gobierno siga así, es que ya la presión de la comunidad internacional, de los medios internacionales, ha dicho ustedes me llamen a esto, en toda parte está pasando esto, pero el gobierno parece que no se entera y es triste porque esa es como la gasolina que mantiene vivo esto y es difícil porque está muriendo gente. Lo que estás diciendo está planteando un escenario de que el gobierno, a pesar de todo esto, no recibe, digamos, el mensaje, no hay un cambio general, pero por otro lado también, Omar, hemos visto que hay grupos de civiles armados también que empiezan a enfrentarse en las calles de Colombia. Digo, el problema parece que se va agrandando todos los días, o una impresión nuestra desde acá. No, sí, está pasando sobre todo en la ciudad de Cali, que es una ciudad que condensa todo el descontento porque en Cali se junta los afros del Pacífico que está abandonado, lo indígena del Cauca que está tomado por terratenientes, la pobreza absoluta del sur del país, el problema del narcotráfico, el problema de la violencia política, todo se junta en Cali. Entonces, la reacción de Cali es que Cali es una ciudad históricamente tomada por el narco y por la revolución militarista. Entonces también eso está siendo grave porque como el Estado no hace y como no incentiva a encontrarse con los otros y a tomar medidas que solucionen el problema, sino a reprimir, pues la represión ya está llegándose a una especie de guerra civil donde es terrible porque dicen defender el barrio, pero ayer lo que hubo fue ataque directo a los indígenas que estaban sin armas. O sea, es atacar a un colectivo sin armas. Entonces sí está bastante feo este elemento. El alcalde de Pereira, por ejemplo, salió diciendo que él vería bien que se le disparara a la protesta social. Inmediatamente el otro día hubo una muerte, le dispararon unos sujetos privados de una motocicleta y un carro a un señor y lo mataron, un líder estudiantil. Y entonces uno dice, hay una irresponsabilidad del discurso público que yo creo que tendría que ser juzgado, pero la fiscalía fue tomada. Aquí pasa lo mismo que está pasando en toda América Latina, que el sistema judicial no es un sistema judicial independiente, sino que es un sistema judicial a favor del gobierno. Entonces lo que hacen es judicializar la protesta, pero casi que a los que son asesinos decir que fue en defensa propia. Omar, y desde el análisis más general y también análisis periodístico de tu parte, ¿cuáles pensás que serían las posibilidades después de 10, 12 días de protesta? ¿Cuáles podrían ser las actitudes o las decisiones que tome el Estado para poder calmar lo que sucede en las calles de Colombia? Pues por un lado, la primera es decir, no hacer más solución militar. Segundo, pedir disculpas, decirle a la gente, oiga, se nos fue la mano, fuimos muy violentos. Tercero, reconocer estos más de 50 muertos y decirle a las familias de las víctimas disculpas. Después, reconocer que hay desaparecidos, reconocer todo este tipo de cosas que la ciudadanía no puede ser que la siga ignorando y el tipo presidente siga escondido en su palacio de programa de televisión y no diga nada. Creo que si no hay ese espacio, la gente está mucho más brava que al comienzo. Y segundo, que tomen medidas tan elementales. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú para favorecer a los líderes ambientales. El presidente se comprometió en anterior del 2019 a firmar ese acuerdo, no lo firmó el Congreso, o sea, no tuvo en cuenta. Decidió que iba a ayudar a que no hubiera tanta extractivismo minero y que iba a no permitir más licencias ambientales, no lo cumplió. Iba a ayudar para que la educación pública fuera gratuita en la mayor parte posible y no lo logró. Hay una cantidad de gente que está endeudada con un banco del Estado por su educación, no hizo rebajas de impuestos ni de nada, no hizo nada frente a eso. La violencia contra la mujer aumenta. O sea, que haga cosas concretas. Yo creo que la juventud está pidiendo cosas concretas, no está pidiendo el desmantelamiento del capitalismo, está haciendo la defensa de derechos. Es que la Argentina lo ha hecho bastante bien en el sentido que estamos en lucha por defensa de derechos, por ampliación de derechos, y eso no lo entiende el gobierno colombiano y los medios oficiales. Por eso es un poco fuerte lo que se viene. Yo creo que si no se pasa eso, sería esa la solución, o la solución del gobierno, que va a comenzar a matar a tantos que ya todo el mundo se va a esconder. Pues no va a haber posibilidad de salir a marchar.
Omar, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir charlando contigo, que tu mirada lúcida y sobre todo desde el mismo lugar de los hechos para entender un poco acá, porque quizás teníamos esta mirada de una Colombia, ¿no?, que se la vendía siempre de una manera, por supuesto también identificada con esta política de derecha, este alineamiento con los Estados Unidos, pero parece que esa imagen era una imagen que no era muy real porque se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, claro, digamos, muchas gracias por la llamada, pero además decirles que, por ejemplo, la marcha tendrá tanto sentido que hasta Shakira, J Balvin, James Rodríguez, Falcao se unieron. Es porque vieron que ahí está pasando algo. O sea, estos tipos lo hacen por interés para su negocio, pero es que el negocio socio es estar con los jóvenes y no matar. Y el presidente no entiende ni eso. Clarísimo, clarísimo, es cierto. Shakira, y es cierto, vimos a varios. Incluso acá Rafael Borré, el jugador de River, festejó su gol. De Colombia, sí lo vi. Tal cual. Bueno, un abrazo muy grande, Omar. Estamos con ustedes también desde aquí. Y esperemos que pueda venirse a hacer una visita, ojalá, si las cosas mejoran por allá. Ojalá sea muy pronto. El asadito y el vinito, sí, toca ir. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, chao, Omar. Bueno, hermosa visita.